Bueno, pues ahora sí comenzamos. Os doy la bienvenida a todos a este último foro de este semestre, este primer semestre del curso. Disculpadlo primero esta voz que tengo, pero bueno, parece que pues, llegamos todos al final con la pila un poco gastada, ¿no? Quería daros la bienvenida, como digo, a este último foro que hemos reservado, como no podía ser menos, con una temática relacionada con la Navidad que está por llegar y que todos tenemos muchas ganas de disfrutar a pesar de las circunstancias tan diferentes del año que nos ha tocado vivir, ¿no? En este sentido, bueno, pues queríamos hablar de Navidad, pero desde esta perspectiva bueno, pues de aislamiento y a la vez necesidad de cercanía que venimos viviendo todos en los últimos meses y que, bueno, pues se hace más creciente, ¿no? Si cabe, en estos días en los que ya todas las estampas, ¿no? Y todos los recuerdos son de reencuentros. Para esto hemos invitado a una persona que, además de ser un profesional que admiramos todos mucho, es un compañero muy querido por todos, que es el profesor Ramón Ortega Lozano, del que, bueno, pues voy a hacer una breve presentación porque aunque me consta que muchos de vosotros ya le conocéis, pero seguro que, bueno, pues alguno de los alumnos nuevos quizás menos o alguna de las personas que nos acompañan hoy. El profesor Ramón Ortega es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense y licenciado en Comunicación Audiovisual y en Humanidades por la Universidad Europea de Madrid. En el Centro Universitario San Rafael Nebrija es profesor de las asignaturas de Comunicación Humana, Antropología de la Salud y Bioética. Y en la Universidad Nebrija imparte las asignaturas de Escritura Creativa y Ética y Deontología. Y además colabora con el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, ligado a la Universidad Europea, en actividades de investigación, divulgativas y académicas. Su currículum es muy extenso, no tenemos tiempo para comentarlo todo aquí, pero sí que quería que supierais que él ha publicado muchos artículos, incluso, bueno, pues una novela, que tiene también un blog y, bueno, pues le interesa mucho, ¿no?, este tema de la comunicación a todos los niveles, ¿no?, tanto oral como escrita. Por eso hemos pensado que era la persona más idónea hoy para traernos una ponencia que llevaba por título Besos y abrazos virtuales, una Navidad diferente, como no podía ser menos. Así que sin más, doy paso ya a nuestro compañero Ramón y os agradezco a todos, como siempre, vuestra presencia hoy aquí. Gracias, Ramón, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Primero quiero empezar agradeciéndote, Isabel, por la invitación. Yo soy un profesor de la casa y efectivamente nos conocemos, probablemente tanto alumnos como profesores, pero siempre se agradece que a uno le inviten a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Temas además de mucha actualidad y que, bueno, pues vamos a ver qué tal sale. El día de hoy, bueno, pues voy a hablar justamente de cómo ha irrumpido el coronavirus, ¿no?, en nuestras vidas, cómo ha revolucionado el mundo y pues en el fondo esto nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad, pero gracias a ello pues también nos permite reflexionar sobre diversos aspectos, ¿no? La atención sanitaria, la economía, las relaciones interpersonales, la interconexión global y bueno, podríamos asegurar prácticamente que casi en todas las esferas de nuestra vida cotidiana pues se han visto afectados de alguna manera por la irrupción de este virus. Las próximas Navidades y la forma en la que los vamos a festejar no va a ser la excepción. Por eso es que efectivamente he escogido este título, ¿no? Besos y abrazos virtuales, una Navidad diferente. No podemos negar que, bueno, pues las visitas de Navidad de este año se van a ver reducidas, ya nada de esas reuniones multitudinarias como acostumbramos a nivel cultural, ¿no?, en España. Tendremos que guardar esa distancia social incluso dentro de estas reuniones, probablemente el uso de mascarillas y, bueno, ya estamos viendo que tenemos también limitaciones de horario, ¿no? No vamos a poder estar ahí hasta las tantas, tendremos que, por el toque de queda, volver a casa antes. Bueno, cosas que no estábamos acostumbrados y que ahora por el virus pues tendremos que hacerlo. Y aunque parezca que todo esto es ajeno al ámbito sanitario, pues lo cierto es que nos seguimos moviendo alrededor de él, ¿no?
para explicarlo mejor, echaré mano de esa famosa tríada de las dimensiones de la enfermedad, que los alumnos que ya han pasado por la asignatura de Antropología de la Salud se lo conocen bien, y a los que no, pues bueno, está bien que les vayan llegando estas pinceladas. Bueno, pues así como la Organización Mundial de la Salud define la salud como ese estado completo de bienestar físico, mental y social, a su vez, la enfermedad también cuenta con estas tres dimensiones: una objetiva o médica, una subjetiva o narrativa y otra social. Y bueno, pues son cosas que ahora explicaré de todas maneras con más detalle, pero lo que quiero mostrar es que estamos inmersos especialmente en esta situación social de la enfermedad del COVID-19. Es la que probablemente más nos está afectando a todos, ya seamos enfermos o ya seamos personas sanas, pues está afectando nuestra convivencia social. Y bueno, esa convivencia social también tiene un espectro muy interesante, que es el aspecto cultural, y de todo eso es de lo que intentaré hablar el día de hoy. Pero antes de empezar, para meternos en materia, sí que quiero hacer algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Quiero que recordemos un poco cómo han sido las Navidades en años anteriores, porque voy a hacer una cosa antes, que creo que no he compartido bien esto, que para que tenga el audio lo tengo que poner. Vale, ya está. Con los vídeos se puedan ver con audio y eso. Bueno, pues en estas temporadas de festividades, ¿no?, como son las Navidades, pues para la mayoría de nosotros es motivo de alegría. Asociamos en nuestra mente muy rápidamente estas fechas con regalos, con risas, esperanza, buena comida, nuevos propósitos, ¿no? Pero dada nuestra cultura, sobre todo eso está la idea de la reunión familiar. La Navidad, si llegara a ser un sinónimo, nos lleva a pensar automáticamente en la familia. Y hace 2 años, en el 2018, salió una campaña publicitaria. Ya sabéis que en estas fechas es muy, muy habitual que salgan estas campañas publicitarias. Salió un spot de una famosa empresa de muebles que nos hizo reflexionar un poco sobre la familia. Ponía en duda si realmente pues, disfrutamos, apreciamos o incluso conocemos tanto a nuestra familia como queremos o como creemos, ¿no? Entonces, pues lo primero que quiero es poner este pequeño vídeo y a ver si podemos comentarlo un poco en cuanto termine. Voy a ponerlo, normalmente suena bien y no va a haber ningún problema, pero también voy a poner el enlace por si alguien tuviera algún problema. Hasta donde sé, no suele pasar, pero lo voy poniendo y pongo el enlace también. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos a con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javi? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios?
A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos como ves. Con esto ya nos hacemos una idea, tampoco hace falta ver la marca del anuncio. Bueno, aprovecho para decir que por favor, que en el momento en el que queráis hacer algún comentario, pues directamente pues empezad a hablar o levantad la mano y os doy la palabra como queráis, pero podéis participar con toda la libertad. Podéis ir poniendo comentarios en el chat también si eso resultara más sencillo. No sé qué les ha parecido este vídeo. Dime, José. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas. Felicidades por traer de nuevo aquí buenas tardes a todos por traer de nuevo aquí este vídeo que me encanta y que yo, como me siento a caballo entre estudiante, padre, etcétera, tengo ahora a mis hijas en plena efervescencia de redes sociales, me ha tocado la fibra donde me tenía que tocar. Así que mi único comentario es felicitarte por ponerlo aquí y porque me froto las manos ante lo que viene a partir de aquí de debate sobre él. Bueno, pues me alegro mucho que te haya gustado. Pues sí, efectivamente, creo que es un anuncio muy acertado y que nos viene perfectamente bien para lo que quiero tratar aquí, ¿no? Porque lo que yo rescato es que estamos viendo una amenaza en el virus contra pues estas reuniones familiares, ¿no? En estas fechas tan sonadas, cuando a lo mejor ya existían ciertos hábitos que estaban poniendo en riesgo esa unión familiar y que a lo mejor pasaban desapercibidos, ¿no? El anuncio termina con todo el mundo metiendo los teléfonos móviles en una caja y de eso pues justamente quiero hablar, ¿no? Sabemos que esto de las nuevas tecnologías, que por cierto es un término curioso, ¿no? Porque ya de nuevas no tiene nada. Estas nuevas, hay gente que de hecho ya ha nacido ellas y para ellos son parte de su vida cotidiana. Seguimos refiriéndonos a ellas como nuevas tecnologías, aunque ya sería raro, ya es un término creo que en desuso. En todo caso, seguimos viendo amenazas, ¿no? En ello. Hay muchas, ¿no? Está esta paradoja de la privacidad definida por Susan Barnes, ¿no? Que dice que nunca hemos sido tan conscientes del peligro que suponen estas nuevas tecnologías para nuestra privacidad, pero paradójicamente nunca hemos cedido voluntariamente nuestra vida privada tanto como lo hacemos ahora. Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas que estamos viviendo cuando compartimos toda nuestra vida en las redes sociales, cuando le damos a aceptar a las cookies y estamos dando datos que ni siquiera sabemos que estamos dando, bueno, etcétera. Somos conscientes de esos peligros que entrañan nuestra privacidad en Internet, pero no dejamos de hacerlo. Por otro lado está el tema de la adicción. Ya sabemos perfectamente bien que causa mucha ansiedad cuando una persona se ve privada pues, de Internet o del teléfono móvil o de cualquiera de estas tecnologías de las que estamos hablando aquí. También hay una disminución de la creatividad. Por ejemplo, las personas, yo me acuerdo también de mi hijo, pues, no tan pequeño, porque me acuerdo que en ese entonces ya tenía teléfono móvil, pero alguna vez que le castigaba por cualquier cosa y le decía, bueno, dame el móvil y nada de televisión. Y bueno, pues se ponía ahí en casa, a veces hasta incluso tiraba de los legos de años pasados, los desarmaba, los volvía a armar, se ponía a construir cosas, se ponía a escribir, a hacer, bueno, a leer. Al final,
no hay nada mejor como aburrirse para incentivar la creatividad. Y con estas nuevas tecnologías, con el teléfono en la mano todo el tiempo, pues terminamos, cuando estamos aburridos, no quiere decir que sea un remedio para el aburrimiento, pero terminamos tirando de ello en vez de dejar estimular esa creatividad. Y luego también pues está esa hiperestimulación, ¿no? Estoy convencido de que mientras alguno de ustedes, voy a hablar de ustedes, que me va a resultar más sencillo hoy, alguno de ustedes que está detrás de la pantalla mientras esté escuchando esta videoconferencia, estoy convencido de que también está revisando sus últimos WhatsApp, las historias de Instagram o alguna cosa porque nos creemos realmente capaces de hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Eso que se llama multitasking en inglés, ¿no? Esto de hacer varias tareas a la vez, que por cierto, también hay muchos estudios que dicen que no es verdad, que siempre terminamos haciendo algo peor, pues eso es parte de esta hiperestimulación, ¿no? Necesitamos estar haciendo cosas, recibiendo, viendo el teléfono móvil, viendo el vídeo, escuchando música y contestando correos electrónicos, entre más cosas mejor. Necesito estar estimulado. Y bueno, hay muchas más, ¿no? Pero yo con la que me quiero centrar el día de hoy, el tema que estamos hablando es el del aislamiento. Es el tema que más me interesa aquí. Y de hecho les quiero proponer un ejercicio mental. Pongan en sus cabezas por un momentín alguna de las cenas familiares de Navidad de los últimos años. Entonces, imaginar un poco pues esa reunión en el salón, probablemente un salón que ya conocen muchas veces porque estas fiestas también es habitual que se hagan casi siempre en los mismos sitios, ¿no? Somos personas de tradiciones y se respeta mucho eso. Bueno, pues pongan su mente en esa fiesta de Navidad. Están hablando unos con otros. Hay juegos de mesa. Hay cánticos navideños. Estoy convencido de que la respuesta de muchos va a ser que sí. Pero estoy también convencido de que habrá momentos en los que cada uno esté aislado en su dispositivo móvil, conectado a otras realidades, conectado con otras personas que están en otras partes del mundo, en esa misma cena familiar. Algo, pues, parecido a lo que vemos en esta fotografía, ¿no? Una fotografía donde hay todas las personas que están en la reunión, exceptuando la abuela, están viendo el teléfono móvil. Y desafortunadamente creo que esto no es poco habitual, no es infrecuente. Tenemos que reflexionar que igual ya existía un aislamiento social o una distancia social y que esa distancia social que estábamos manteniendo unos con otros, que no era física a lo mejor, ¿no? Porque están todos muy pegaditos, pero desde luego es voluntaria. Ya queríamos separarnos o estábamos separados unos de otros. Entonces, lo dicho antes, ¿no? No sé si el COVID-19 es la única amenaza que nos distancia a los miembros de la familia. Incluso como dije, ¿no? En el anuncio, en el spot publicitario, se veía a la gente metiendo el teléfono móvil y quizá este año vamos a tener que sacar esos teléfonos móviles para volver a conectarnos con esos miembros de la familia. En todo caso, he traído algunas frases, ¿no? Quiero poner una frase de Albert Camus, que además de un libro que viene muy bien para nuestra época que estamos viviendo, que es La peste, ¿no? En la historia de una pandemia también, ¿no? En este caso de la enfermedad que es la peste. Y entonces en ese libro dice esta frase, ¿no? Y es que nada es menos espectacular que una peste. Por su duración misma, las grandes desgracias son monótonas. En el recuerdo de los que la han vivido, los días terribles de la peste no aparecen como una gran hoguera interminable y cruenta, sino más bien como un ininterrumpido pisoteo que lo aplasta todo a su paso. En resumen, la peste, al igual que una cierta decadencia social, son cuestiones discretas. Primero, se instauran fácilmente en los hábitos de las personas y luego pasan desapercibidos. No reflexionamos mucho en ello. Yo creo que este es un buen momento
para reflexionar, ya que estamos tan preocupados porque las reuniones familiares van a ser reuniones en las que no vamos a poder estar todos juntos como nos encanta que sea, tenemos que preguntarnos, ¿pero realmente esto es así? ¿Realmente nos está encantando reunirnos familiarmente? ¿Realmente nos conocemos? ¿Realmente queremos estar en familia? Yo creo que todos diríamos que sí, pero ¿por qué luego nuestras acciones no se corresponden del todo? Bueno, pues de eso bueno, intentaré retomar estas ideas hacia el final. Ahora me voy a desviar un poco porque como he dicho, estamos hablando de la parte social de la enfermedad, ¿no? Y entonces, dentro de esa parte social hay un aspecto cultural que es importante, porque hay que pensar que se trata de una pandemia pues global y por tanto existen muchas culturas en el mundo, muchos países que están metidos aquí y de esto debería de ser más o menos evidente que quizá no todos vamos a afrontar la pandemia de la misma manera. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con esta idea. Es una reflexión que de hecho justamente la comenté con José Sanz, ¿no? El alumno que acaba de participar. Y que me parece muy potente, ¿no? O sea, el término este de distancia social a mí no me gusta mucho, ¿no? Es un término que creo que no es muy acertado. Deberíamos de haberle llamado distancia individual, distancia personal. En todo caso, lo que tenemos que mantener es una distancia física unos de otros para tratar de evitar el contagio del virus. Pero a mí es cierto que este concepto de distancia social a veces chirría porque parece que estamos hablando de niveles sociales, socioeconómicos, ¿no? Y ya hay una gran distancia social en el mundo, ¿no? Hay gente muy rica y hay gente muy pobre y a mí pues ese término es cierto que chirría, ¿no? Les aseguro que lo menos que queremos es que siga aumentando esa distancia social, ¿no? Lo que queremos es mantener la distancia física. En todo caso ya está hecho el término, a la persona que se le haya ocurrido llamarlo así, pues bueno, pues creo que se entiende lo que se quería decir, ¿no? Hablar de distancia física, pero y ya no podemos hacer nada. Así que yo seguiré hablando de distancia social, pero lo que tenemos siempre en mente, pues es esa distancia física para evitar esos contagios. A nivel cultural, esa distancia que existen entre las personas es diferente. Hay culturas en las que esa distancia, pues, se vive muy bien a cortas distancias y hay otras en las que donde se vive bien son a largas distancias. Creo que el siguiente vídeo que voy a poner lo ejemplifica bastante bien. Es un vídeo de una aerolínea holandesa y después del vídeo lo retomo. It's in our nature. Everybody needs their personal space. But what are the boundaries of personal space for business people? That's what KLM wants to know, so they can improve their comfort level on business class throughout Europe. Leading social scientist Albert P. Hall defined personal space in 1954 as the region surrounding a person which they regard as psychologically theirs. Invasion of personal space can often lead to discomfort or anxiety on the part of the victim. What I've learned? Business people really appreciate their personal space. That's why KLM lets you sit next to an empty seat, because that's what you want if you had the choice.
Bueno, lo cierto es que no es solamente con la gente de negocios, ¿no? Con la business people, ¿no? A todos nos pasa, esto es una cuestión cultural. Eh, hablan en el vídeo de Edward Hall, mencionan un tal Albert Hall, pero es que se han confundido, que están haciendo referencia a un famoso antropólogo norteamericano, que es la primera persona que de hecho acuñó el término de proxemia o proxémica para definir el uso del espacio en las interacciones humanas. El estudio de esta proxemia pues incluye el espacio personal, que hace referencia pues a esa mayor o menor distancia con la que nos sentimos cómodos al relacionarnos unos con otros. Hay muchos estudios científicos que han ido avalando estas teorías de Edward Hall, demostrando que también existe diferencias a nivel cultural en este sentido, que es lo que traigo aquí en esta diapositiva. Como podemos ver, personas en Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Alemania, pues necesitan, para sentirse cómodos, que haya más distancia entre unos y otros. Alguna vez me acuerdo en un supermercado en el Reino Unido, justamente en Londres, que una persona, nos encontramos un poco en un pasillo de supermercado y la persona, estábamos a 1 metro de distancia y la persona, oh, excuse me. O sea, pidiéndome disculpas como si hubiéramos chocado, pero había 1 metro entre unos y otros, pero ya sentía que había invadido un poco mi esfera de espacio personal, ¿no? Es como una esfera invisible, que, como digo, es lo que nos hace sentir cómodos. Por otro lado, por ejemplo, mexicanos, ¿no? En Brasil, en algunos países árabes, la distancia es muy corta. Donde te sientes bien es estando juntitos unos con otros, hay mucho más contacto físico, ¿no? Y luego hay otros países que están intermedios, ¿no? Como podría ser Italia, Grecia, España, en el que es más corto que el Reino Unido, pero no tanto como en México. De hecho, cuando llegué a España, pues fijaros, ya hace casi 20 años, una de las cosas que me sorprendió fue el contacto físico. En México estamos muy acostumbrados a que cada vez que llegas a un sitio, con tus compañeros de clase o con tus compañeros de trabajo, a todos, cada día, les das la mano para saludarles o entre chicos y chicas le das un beso. No son 2, es solamente 1, pero todos los días. Claro, yo aquí me quedé algunas veces, pues, con la mano extendida, porque la gente no esperaba que le estuviera ofreciendo la mano para saludarle, porque, pues, eso, hacerlo todos los días parecía exagerado, ¿no? Por otro lado, en sitios como puede ser la cultura estadounidense, los besos, que por ejemplo también en España son habituales en los saludos, pues los besos en Estados Unidos no forman parte de ese saludo habitual y mucho menos si se trata de desconocidos. En algunas culturas asiáticas, pues por ejemplo, el saludo no tiene contacto físico alguno, se basa en una reverencia, en una pequeña inclinación de la cabeza, y eso es lo que se hace, ¿no? También la distancia, por ejemplo, en Japón es tan grande porque la reverencia, se hace completa. O sea, uno se agacha del todo. Claro, si tú estuvieras muy pegado uno con otro, pues chocarían las cabezas, ¿no? Entonces, también eso es curioso, ¿no? De esa situación de la distancia personal, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Tengo un amigo sueco que me decía, menos mal que ya no tenemos que seguir manteniendo la distancia de 1,5 metros y podemos volver a nuestra distancia habitual de 7 metros, ¿no? O sea, claro, aquí lo que quiero mostrar, fuera de estas bromas, es que en el fondo estas diferencias culturales pueden hacer que estemos viviendo esta situación de pandemia de manera distinta. Es muy probable que esta distancia social que se nos está pidiendo para evitar los contagios lo estemos llevando peor los países en el que el contacto físico es más estrecho que aquellos países en los que ya es habitual esa distancia que se debe de mantener unos con otros. Y estas diferencias culturales no las debemos soslayar, son muy importantes y las podemos encontrar en muchos otros aspectos. Los besos, por ejemplo, en España, nos está costando horrores dejar de dar besos y abrazos. O sea, somos una cultura en la que necesitamos ese apego.
Yo mismo, que estoy intentando ser súper responsable con esto de la distancia social, me he sorprendido alguna vez, pues viendo a una persona que llevaba tiempo sin verle y que quiero mucho, pues sorprendiéndome dándole un abrazo cuando no deberíamos de hacer eso. Y lo veo también en las calles, ¿no? Esas actitudes como de intentar guardar distancia, empezar un poco con los coditos, ¿no? Para saludarse, pero luego ya como decir, venga, vamos a dejarnos de tonterías, y viendo cómo ese grupo de amigos terminan abrazándose y besándose, aunque sea con la mascarilla puesta. Está en nuestra cultura, nos cuesta trabajo. Las personas en otros países en el que no sea habitual esas muestras de afecto físicas, ¿no? Y pues no van a tener tanto, no van a sufrir, no van a sentir que les están quitando algo, porque ya es habitual que lleguen, que hagan un gesto con la cabeza, que digan buenos días y ya está. Esa es mi muestra de cariño, no necesito estarte besando y abrazando. Esa es su forma de comunicarse. También lo veo en la alimentación, ¿no? Así como en muchos países, pues nos interesa o la gente se pide platos individuales, aquí en España estamos acostumbrados a comer tapas o raciones que se ponen al centro de la mesa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues o cogemos directamente con la mano aquello que se puede coger con la mano, o metemos el tenedor, nuestro tenedor, que ya nos lo hemos metido antes en la boca, para coger la patata brava que está allí, ¿no? Es súper normal. Hemos vivido eso durante mucho tiempo. Entonces ahora eso, por ejemplo, no deberíamos de hacerlo, porque estás metiendo ahí virus, o probablemente estás metiendo virus que no quieres meter en la comida. Pero tendríamos que cambiar ese hábito también de alimentación. O podemos pensar en las visitas. Aquí hablaríamos de otras dimensiones culturales como son el individualismo y el colectivismo. Por poner un ejemplo, en México es muy común que tengas visitas inesperadas. O sea, tú un día llegas del trabajo, sin previo aviso, te encuentras a tu amigo esperándote en el portal y solamente llegar, dices, ay, llevo media hora esperándote, venga, vamos a subir. Sube a tu casa, te pide que le invites una cerveza y ahí se te queda un par de horas. Eso pasa en las sociedades muy colectivistas. España no es tan colectivista como México, pero también es muy colectivista y nos encanta estar en la calle. Cuando hace buen día, estamos todos en las terrazas. Pregunta Laura, dice, ¿y sabrías si esas diferencias culturales en distancia social han tenido un impacto en la incidencia del contagio en los diferentes países? Bueno, eso es una pregunta que no puedo contestar de verdad. O sea, puedo tener una intuición para contestar esa pregunta, pero no lo sé. Eso estaría muy bien hacer un estudio uniendo conocimientos epidemiológicos con estos patrones culturales. Sería muy interesante una investigación sobre eso, pero hasta donde yo sé no se ha hecho. En todo caso, al principio, o sea, por ejemplo, ahora podemos ver un poco la incidencia en ciertos países que no son nada colectivistas, como puede ser Alemania o Holanda, que sus números están creciendo y de contagios. Entonces, bueno, creo que hay muchas variables aquí como para poder saberlo, ¿no? Es un conjunto de factores, efectivamente. En todo caso, pues, claro, en estas otras sociedades en las que todo se planea más, en el que a lo mejor las visitas son más medidas, no son tan multitudinarias, no hace falta que se junte tanta gente para pasarlo bien, bueno, pues a lo mejor no van a sufrir tanto las restricciones que estamos teniendo todos los países que enfrentar por el coronavirus estas Navidades, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás sobre cómo probablemente esta situación cultural nos afecta más en este tema de las restricciones, ¿no? Dice Marta, cada vez que hay vacaciones o fiestas parece que aumenta. Sí, es verdad, ¿no? O sea, que al final, pero me imagino, Marta, que estás hablando de España por el momento, o en general en el mundo. En España, sí, sí, sí. El clima, las reuniones del interior son típicas en los países más fríos, es verdad, pero esas reuniones no suelen ser de muchísima gente, ¿no?
Dice que en España las relaciones sociales están muy medidas por la comida o tomar algo. No estamos acostumbrados a sacar simplemente a pasear o hablar. Efectivamente, ¿no? O sea, ese paseillo, ¿no? Vamos a dar un paseíto simplemente a charlar. No. Tenemos que reunirnos a tomar un vino, efectivamente, ¿no? Bueno, pues todo esto, bueno, me quedo con esta frase que dice Valle Inclán, que se trae aquí de su famosa obra Luces de Bohemia, ¿no? Dice, en España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. Valle Inclán no sabía que no nos iba a faltar el pan, lo que nos iba a faltar es el contacto físico y la unión social, ¿no? Pero de todas maneras, afortunadamente, nos queda ese buen humor para afrontar esta situación, pues con el mejor de los ánimos, ¿no? Voy a hablar un poco de estas dimensiones de la enfermedad, pero solamente de manera muy rápida. Esto no va a convertirse en una clase, ni mucho menos. Se nota en antropología de la salud, en filosofía de la medicina, por utilizar los términos en inglés, todos hacen referencia a la enfermedad, pero se separan para decir distintas cosas de la enfermedad, ¿no? El disease, en este caso, sería la parte biomédica de la enfermedad, todo lo que hace referencia al diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etiología, todos los aspectos más técnicos, biológicos, médicos que hay detrás de una enfermedad. En cambio, la parte illness es la parte más subjetiva, es también conocida como la parte narrativa, ¿no? Que viene a ser desde los síntomas que está padeciendo el paciente hasta la manera en la que afronta esa enfermedad, ¿no? Que puede ser con un sentimiento de fragilidad, de tristeza, de miedo, de desamparo. Y luego está esa parte del sickness, que es la parte, pues, social de la patología, que se refiere a esa visión que tenemos de la enfermedad a nivel social, y aquí se podría hablar desde cuestiones meramente administrativas, como puede ser una baja médica o una incapacidad, hasta cuestiones más complejas, como puede ser la solidaridad o el rechazo que se tiene hacia ciertas enfermedades y, por supuesto, los patrones culturales de los que hemos estado hablando. Estas pautas sociales las podemos ejemplificar de muchas maneras. Por ejemplo, el canon de belleza, pues por ejemplo, que tenemos en la actualidad, puede estar fomentando ciertas psicopatologías como puede ser la anorexia o la bulimia. La historia, por ejemplo, también nos muestra muchos ejemplos de cambios de hábitos o de costumbres que hemos tenido debido a la irrupción de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el cólera en países latinoamericanos o en África, en la ingesta del agua. Este gesto tan común para nosotros de coger un vaso, abrir el grifo de agua, llenarlo y beber, no se puede hacer en esos países. En esos países hay que pasar o compras agua purificada ya o hierves el agua antes de beberla, pero no se puede tener ese gesto tan fácilmente y son hábitos que se han quedado, pese a que ya no haya en algunos países de estos esa epidemia de cólera. También podríamos hablar del VIH, que ha cambiado nuestra forma de relaciones sexuales. A partir de que apareció, pues nadie ha tenido relaciones sexuales como se tenían antes de la irrupción del VIH. Bueno, pues esta actual pandemia de COVID también pone de relieve esa importancia social, porque estamos viendo que no importa que esté contagiado o que sea una persona sana, pues estamos viendo que tenemos que pasar por una serie de restricciones, ¿no? Hemos pasado por un confinamiento, como digo, sanos y enfermos, pero era la manera de que encontramos para detener la enfermedad. Esto es una cuestión social, no es una cuestión solamente biomédica y tampoco tiene que ver con una cuestión subjetiva, aunque también estén ahí presentes. Pero el confinamiento es social. El uso de mascarillas, esta obligación de salir con mascarilla, eso también es la parte social. Esta distancia entre personas también es social. Esta restricción en las visitas de Navidad, pues también son sociales. Mi pregunta aquí sería, ¿seremos testigos de un cambio cultural o en cuanto podamos vamos a volver a acercarnos, a abrazarnos, a besarnos
con conocidos y desconocidos como veníamos haciendo hasta ahora. Yo creo que si quisiéramos responderlo ahora rápidamente, así por intuición, yo creo que todo el mundo vamos a decir en cuanto se pueda, abrazos y besos, en cuanto se pueda. Pero también es cierto que probablemente nos controlaremos un poquito más. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes de que empezara todo este tema de coronavirus, cuando una persona venía resfriada y te decía, no te beso porque estoy enfermo, ¿qué es lo que decíamos? No pasa nada, no importa. Y vas y le das 2 besos, ¿no? A mí qué me importa un resfriado. Bueno, pues a lo mejor ahora cuando venga esa persona resfriada y te diga, no te beso porque estoy enfermo, pues a lo mejor le digas, vale, pues muy bien, nada, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Y no le ofrezcas ni la mano ni nada. Porque en el fondo, pues ya hemos vivido una situación que sí que puede ser que modifique un poco nuestro comportamiento. También ese compañero de trabajo que venía a la oficina lleno, pues con los ojos llorosos, mocos, pañuelos por todos lados, ¿no? Con la bufanda, pues oye, ¿sabes qué te digo? Quédate en casa, porque en el fondo pues nos puedes contagiar a nosotros, ya no lo hagas por ti, hazlo también por nosotros, ¿no? No digas nombres, dice Marta. O también, por ejemplo, el tema de las tecnologías, que es un tema que ahora volveré a rescatar un poquito más adelante, pero estas nuevas tecnologías, esta videoconferencia, que oye, que está muy bien darla de manera física, ahora nos tenemos que ver obligados a hacerlo así, pero a lo mejor gracias a esto hay gente que fuera de la comunidad universitaria también puede estar viéndolo, no lo sé, también es muy pretencioso pensar eso, pero oye, que por lo menos la tecnología no lo permite. Entonces eso, estas ideas, o sea, esto no vamos a saber, ¿no? Solamente el tiempo nos dirá si esto es pasajero o ha venido para quedarse, ¿no? Perdón, es que estoy leyendo vuestros comentarios, así que... Bueno, sí. O sea, en el fondo es cierto que, oye, esto estamos hablando de generalidades culturales. Siempre que se habla de generalidades culturales, por supuesto que tú a lo mejor, oye, vas un poco en contra de la cultura o haces cosas que no son habituales, pero estamos hablando de generalidades, ¿no? Otra frase de Albert Camus del mismo libro, de la peste, ¿no? Dice, ya los oye usted, después de la peste haré esto, después de la peste haré esto otro. Se envenenan la existencia en vez de estar tranquilos. Son desgraciados porque no se despreocupan. Es verdad, estamos en medio de una crisis y parece que solamente vemos un horizonte cuando ya se haya terminado todo esto, ¿no? Tenemos muchos planes de futuro, pero todos esos planes parece que están aplazados a que termine la pandemia. Pero yo querría pensar, oye, ¿qué cosas positivas podemos sacar de esta situación? ¿Cómo podemos adaptarnos a estos nuevos tiempos si la cosa se sigue prolongando? ¿Qué cosas buenas hemos aprendido y que podemos mantener ya de por vida? En vez de pensar tanto ahora en estas restricciones que vamos a tener estas Navidades, ¿por qué no también pensamos en las cosas positivas? ¿No? Porque esta frase la he traído a colación porque me acordaba de hace unas semanas el gran problema que teníamos era que, tenemos un puente pero no podemos salir a ningún sitio, ¿no? Y entonces decíamos, no podemos viajar. Y ahora es, vienen las Navidades pero no nos vamos a poder reunir, ¿no? Un poco como dice esta frase, estamos intranquilos, estamos pensando en todo lo que no podemos hacer. Oye, pues yo creo que hay que darle la vuelta un poco a esto. Hay que pensar en las cosas que sí que podemos hacer y en las cosas buenas que han pasado en este tiempo, ¿no? Va a ser una Navidad diferente, por supuesto. No vamos a poder estar todos en familia de manera multitudinaria como tanto nos gusta. Pero eso no es el fin de las Navidades. O sea, no quiere decir que no podamos pasarlo bien. Y por poder explicar esto de una manera un poquito más
Sí, ¿no? Mirar ese lado positivo, como dice Lourdes, ¿no? Pues para poder explicar un poquito más esta situación, voy a tener que echar mano de una historia personal, ¿vale? Hace 20 años, cuando estaba yo como estudiante universitario y vivía en México, comencé una pequeña tertulia literaria, ¿no? Un café literario con un par de amigos a los que se fueron sumando pues más estudiantes universitarios, amigos nuestros, que también les gustaba la literatura. Yo, pues, cuando vine a Madrid, pues tuve que abandonar el café, aunque yo sabía que ellos se seguían reuniendo pues con cierta asiduidad. De hecho, en algún momento dado, en la distancia, pues comenzamos a través del correo electrónico, en ese entonces, que era nuestro principal medio de comunicación, una especie de taller de creación literaria, del que tuvo como resultado mi primer libro de relatos, que es Como un gran salto para Gorski. Perdón por el spam. Pero bueno, con el tiempo me terminé alejando de este taller, de esta tertulia literaria. Ellos mismos también lo abandonaron. Lo cierto es que el 15 de marzo, todos, ¿no? Vosotros, yo, nos vimos en la necesidad de confinarnos y todos esos meses han sido duros, lo hemos pasado mal. De hecho, hay gente que ha tenido que afrontar la pérdida de muchos de sus seres queridos, eso no nos podemos olvidar. Ha habido verdaderas tragedias, ha sido un drama y eso quiero que quede claro que hay que ser muy conscientes de ello. Sin embargo, yo rescatando una de las cosas que me pasó a mí personalmente es que además ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en muchos años, ha sido que 2 semanas después del comienzo de esa cuarentena, para ser exactos, el sábado 4 de abril, reabrimos ese café literario, 4 de los amigos de los que asistíamos en aquel entonces, ¿no? Le hemos puesto el café pandemia, ¿no? 2 de ellos están en México, el otro en Polonia y yo desde Madrid. Y bueno, pues desde entonces ya son 8 meses, que se dice pronto, pero son 37 semanas a las que no hemos dejado de asistir a este encuentro de los sábados y también han sido 37 los textos literarios que hemos compartido, hemos leído y hemos hablado sobre ellos, además de otros temas que van desde la filosofía, la psicología, la actualidad en general. Son muchas las anécdotas que podría contar de este café pandemia, pero solo quería comentar que nunca me he sentido tan cerca de estos viejos amigos y eso que nos separan miles de kilómetros. Hemos recuperado una actividad maravillosa que a mí me da la vida todos los sábados gracias a el Zoom, gracias a estas nuevas tecnologías que nos permiten acercarnos unos con otros pese a esa distancia. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que os aseguro que estas restricciones a las que nos estamos viendo obligados no pueden detener las relaciones si uno se lo propone. Tenemos que sacar esos móviles de la caja de zapatos donde las metimos en el 2018, ¿no? Según el spot ese publicitario que os puse al principio. Y ahora a lo mejor gracias a esas tecnologías podemos seguir sintiendo la compañía de nuestros seres queridos. Entonces aquí, a lo largo de esta pequeña conversación, hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de cómo las enfermedades tienen una dimensión social. Esa dimensión social es la que nos está generando una serie de restricciones. Esas restricciones se pueden vivir incluso de manera más significativa dependiendo del lugar o de la cultura de la que provengas. Pero que también hemos reflexionado un poco de que a lo mejor ya previamente estábamos dejando de lado ciertas cuestiones importantes en relación a la familia y que no tenían el pretexto de la pandemia. Entonces hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo podemos poner remedio a ello? Y por otro lado, que esas nuevas tecnologías que son a su vez esa amenaza, ese aislamiento social del que hablamos al principio, ahora pueden ser el eslabón perfecto para poder recuperar esa distancia entre unos y otros. Así que simplemente quiero terminar esto con 7 recomendaciones.
La primera es no esperes a las fechas señaladas. O sea, podemos esperar al 24, al 31, lo que queráis, pero ¿para qué? Llama ya a tus abuelos, a tus tíos, a tus seres queridos. ¿Qué te detiene? Llámales constantemente. Les va a alegrar tu llamada seguramente. Haz por conocerlos más. Ese es el punto 2, ¿no? O sea, hablar del tiempo está muy bien y de generalidades. Pero, oye, pues tus abuelos, tus tíos tienen historias seguro muy interesantes. Conóceles. Deja que te cuenten esas historias y a su vez, escúchalos, por supuesto. Pero también cuéntales tú las tuyas, las cosas que te importan, que te interesan, tus sueños. También ábrete a tu familia, ¿no? 3, ser responsable. Las restricciones no se han propuesto con la intención de fastidiarnos. Esto sigue siendo un tema serio. Hay gente que se sigue muriendo por esta pandemia y está en nuestra responsabilidad el seguir aceptando estas restricciones. No podemos relajarnos ahora. No hay que hacerlo solamente por nuestros familiares. Hay que hacerlo como una situación de solidaridad o de fraternidad hacia los otros, hacia las otras personas que en el fondo son una referencia de nosotros mismos. Hay que conmemorar a los que se han ido. Y esto es importante detenernos aquí un poquito. La gente creyente puede rezar por esas personas que se han muerto, pero la gente que no es creyente también debe de pensar en esas personas que se han ido. Conviene hacerlo, es algo que es muy sano. Se lo comentaba esto a una amiga hablando sobre este tema, poniendo el ejemplo del 11M, ¿no? Lo de los atentados de Atocha, en el que también murieron muchas personas, y que cuando pasó todos decíamos, se usó mucho esa frase de que todos íbamos en el tren y pensábamos de esa gente que estuvo en el tren y que falleció ese día. Pensábamos en ello y nos poníamos a nosotros en esa situación. Y eso es conmemorar a esa gente que se ha ido. Pero también hay que cuidar a los que se han quedado. Hay mucha gente que ha sufrido pérdidas importantes y, oye, está en nosotros también ayudarle un poco a esas personas, ¿no? Tenemos que ayudarles a llevar mejor ese duelo, ¿no? A que sean más a que consigan ese proceso de resiliencia. ¿No? La resiliencia siempre es un trabajo individual, pero que puede ser apoyado por otras personas, ¿no? Y por último, hay que hacer propósitos para el 2021. Ya sé que parece que este año ha quedado ahí como en suspense, todos nuestros grandes objetivos y tal, pum, han quedado detenidos, pero no es verdad. O sea, yo creo que no es verdad. Yo creo que podemos hacer una reflexión de las cosas buenas que nos han pasado, de las cosas que hemos aprendido este año, pero en todo caso, tú sigue haciendo propósitos para el 2021. Si quieres verlo así, aprovecha ese tiempo perdido, que como digo, no creo que haya sido tiempo perdido, creo que vamos a sacar grandes enseñanzas de esto. Y bueno, pues un poco por decir esto, no sé, tengo aquí un pequeño vídeo que lo voy a compartir simplemente aquí por el enlace, pero no lo voy a poner porque ya se me va el tiempo y no quiero abusar de esto de los vídeos, pero es la campaña que ha hecho Extremadura y propone una cosa que es muy, muy interesante. Ahí lo dejo para que lo vean después. No me he olvidado que os dije que eran 7 recomendaciones. La 7ª es estudien, ¿no? Que los exámenes están a la vuelta de las Navidades y no podemos olvidarnos de eso, que tenemos que ser responsables también con los estudios. Así que esto es todo. Espero que tengáis comentarios, que me digáis qué opináis, si estas reflexiones os han despertado algo interesante o si no os han servido de nada, que también podría ser completamente legítimo. Así que, pues yo con esto termino. Os agradezco mucho vuestra atención y pues quedo a la espera de preguntas, curiosidades, comentarios. Gracias, María. Muchas gracias, Ramón. Estamos sin palabras. Nos hemos quedado reflexionando un poco todos, yo creo.
Pero bueno, Sí, como, la verdad es que lo mejor es una charla como desordenada, con muchas ideas, pero bueno, está muy... pero bueno, aunque no estemos en la misma sala, toda la gente que está conectada ya sabe que puede aportar en cualquier momento, o sea, que cuando queráis. Parece que nos animamos siempre con el chat mejor, ¿no? Que da menos vergüenza. Desde luego los mejores comentarios siempre los de Marta, son muy oportunos. Eso es, pues nada, muchas gracias a todos. Y sobre todo gracias a Ramón, porque es verdad que, bueno, pues dejar esta ventana abierta al final del semestre que, bueno, pues que tanto esfuerzo nos ha supuesto a todos, a los alumnos que estáis conectados aquí, a los que no han podido estar, a los profesores, a todo el personal en general del centro universitario y a todos los que conocemos, sí que, bueno, pues todo el mundo siente que, bueno, pues que la mochila ya pesa y la verdad que estas cosas que nos has contado, Ramón, nos ayudan, ¿no? A ver que aunque el camino sea largo, merece la pena aguantar, ¿no? Por nosotros, por los que tenemos al lado, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y por los que nos acompañan, bueno, pues desde otro sitio quizás, ¿no? Así que nada, pues Hay que aprovechar Dime, Ramón. Hay que aprovechar esas nuevas tecnologías que en serio que nos pueden unir mucho más de lo que queremos. Y bueno, y hay que reflexionar que, bueno, aunque no esté la pandemia, a lo mejor nuestros hábitos hacia nuestros seres queridos también podríamos cambiarlos, ¿no? Con independencia de esto del virus y eso. ¿Queremos estar cerca de ellos? Bueno, pues coge el teléfono y llámales, ¿no? Tampoco hace falta que nos veamos, que si nos vemos y nos damos besos y abrazos, muchísimo mejor, sin duda. Lo necesitamos. Estoy convencido que eso vamos a volver de cabeza. Pero mientras eso sucede, oye, una llamadita de teléfono tampoco está mal. Eso es, pues con esa idea nos quedamos, que le demos la vuelta al aislamiento tecnológico y lo convirtamos en compañía. Muchas gracias a todos, gracias Ramón por este ratito que nos ha aportado tanto y bueno, nos despedimos de este espacio hasta después de los exámenes, ¿vale? Descansamos en enero para que todo el mundo se concentre en las actividades académicas y lo retomaremos, si todo va bien, que seguro que sí, pues cuando hayamos acabado. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muy bien, hasta luego. Gracias, Ramón. Gracias por todo.